luego comparto, por supuesto, esta grabación. Bueno, bienvenidos. Hemos iniciado hace 6-7 minutos la tutoría y en este momento estamos ya grabando esta tutoría para que quede evidencia y puedan algunos compañeros tener también la posibilidad de, si no se han conectado, lo puedan hacer posteriormente. Entonces, decía que la primera idea, bienvenido José Daniel Aguilar, la primera prueba de la asignatura va a ser el próximo sábado, de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Así que estar atentos a incorporarse a la sede donde están inscritos, espero que no haya ningún problema, y en el centro de cómputo va a conectarse a esta prueba, que va a ser una prueba virtual, si se quiere, ¿verdad? Una prueba virtual que vamos a realizar y que va a ser una prueba sobre la unidad 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Entonces, unidad 1, 2 y 3 es lo que vamos a incluir en esta prueba. Entonces, estar atento en ese sentido. Este tipo de pruebas, bueno, si ustedes están ahí en forma virtual, usualmente se ha acostumbrado a hacer pruebas que tengan variedad de concepciones. Algunas veces son preguntas de opción múltiple, otras son preguntas en donde tienen que dar concretamente una respuesta, si es verdadero, si es falso. Entonces ustedes ya en alguna forma desde el ciclo pasado están acostumbrados a este tipo de evaluación. Entonces, yo les invitaría a que repasen los temas. De todos modos, nosotros el día lunes, que tenemos ya la prueba de repaso, ahí voy a dar más indicaciones y espero que ya todos estén ya en el conocimiento de que en qué lugar van a hacer su prueba, que es la sede correspondiente a donde ustedes están inscritos, ¿verdad? Así que hay algunos compañeros de Metapán, otros de Aguachapán, de Sensuntepeque, de Chalatenango, que son las sedes que corresponden a este grupo virtual número 1. Así que estar atentos y pues nada más eso como elemento de análisis. Los que lleven también introducción a la pedagogía, el examen, se los adelanto porque hay algunos de ustedes que también la llevan, es el siguiente sábado. Sábado 21, una prueba de 8 a 10 y el sábado 28 es de introducción a la pedagogía, solo en el horario de 10 a 12, ¿verdad? Así que estamos en esa sintonía y nos está agotando la batería. En este momento procedo a hacer la conectividad. Ya estamos ahí. Ok, perfecto. Bueno, listo. Bien, ¿tenemos alguna pregunta antes de iniciar la tutoría de este día? Pregunto. En este momento estamos conectados 2, 4, 5, 6, más un servidor 7 personas, ¿verdad? Revisando, está conectado José Daniel Aguilar, se ha conectado Jocelyn Aquino, María Celestina García, Juárez Walter, Linares Ronald y Rivera de Pineda Sandra. Bueno, bienvenidos a todos. ¿Hay alguien más que se ha conectado? No, estamos bien, ¿verdad? Pregunto, ¿alguna duda con esto de las pruebas que hemos mencionado? ¿Alguien que tenga duda? En este momento aprovechemos estos minutillos previo al inicio de lo que es esta tutoría 3. Ok, estamos grabando esta tutoría para que los compañeros que no pueden accesar en este momento a la tutoría
presencial, en este momento virtual, lo puedan hacer posteriormente a través de la grabación. Ustedes mismos también podrán recibir también el link de esta grabación en la... ¿verdad? Ok. Entonces, pregunto, ¿hay alguna para utilizar desde la casa? No, Walter, tengo entendido que estas pruebas, por cuestión formal, se hacen en las sedes correspondientes. Si hubiera alguna modificación, yo se los haría saber. En principio, tengo entendido, ¿verdad?, que es en las sedes donde ustedes están inscritos. Ok. Muy bien. ¿Otra pregunta? Bueno, en principio, entonces, esa es la cuestión. Sí, alguien que quiera participar me dice. Ok, entonces vamos a iniciar ya la parte que corresponde a la tutoría 3 y voy a compartir con ustedes la presentación. Ok. Vamos a compartir entonces. Y vamos a irnos a... Podríamos compartir el escritorio y de ahí presentar el cover. Vamos a ver cómo nos resulta mucho más favorable. Bienvenido. Javier Chávez. Muy bien. Voy a solicitar que me indiquen si tenemos visión de la presentación, alguien que tenga micrófono que me ayude en ese sentido. ¿Estamos? Ahorita no está compartiendo nada, ¿verdad? Sí, pero me fui por compartir escritorio. Voy a ver si me puedo ir por compartir, en principio, en la misma, compartir power. Debe no haber archivos disponibles. Vamos a ver. Revisemos, por favor. En este momento voy a compartir escritorio. No sé si se ve el escritorio. Ahorita está cargando. Vamos a ver si podemos tener acceso al escritorio en este momento. Y si tenemos acceso al escritorio, a ver si se ve la pantalla inicial de la tutoría 3. Buenos días, licenciado. Dígame. Buenos días, compañeros. Yo ya tengo aquí la imagen del escritorio. Ah, vaya, perfecto. Muy bien. Gracias. Ronald, ¿verdad? Javier. O Javier. Muy bien, Javier. Confirmarme los demás compañeros. José Daniel, Jocelyn y los demás compañeros.
si estamos viendo ya el escritorio. Sí, ingeniero, yo ya tengo vista del escritorio. Vale, vale, perfecto. Entonces, asumiría, si no hay ningún problema, que ya lo podríamos tener. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Ok. ¿Podemos iniciar? Los demás compañeros me responden, ¿verdad? Ok. Ricardo Carvajal, que se ha unido también. Bienvenido. Se ve el escritorio, muy bien, excelente. Sí, tengo que estar seguro. Elena Olío también se está incorporando. Bienvenida. Andrea se ha unido también. Katy Andrea sería. Muy bien. Y estamos compartiendo en este momento escritorio. Vamos ya a iniciar entonces la presentación a lo que se han incorporado en este momento hace un par de minutillos. Solo hemos platicado un poco al principio de generalidades sobre la prueba que se avecina y que es el próximo sábado 21 de septiembre de 8 a 10 y que en principio tengo la notificación de que se van a ubicar en la sede donde están inscritos para hacer la prueba que va a ser a través de la conectividad siempre a Teams y ahí van a accesar a esa prueba, así que estar atento en ese momento. Se les van a dar indicaciones en el transcurso de la semana si hay algún cambio y el día lunes pues vamos a comentar y a tener más información de eso. Ok. ¿Vamos? Ok. Bien, vamos entonces a iniciar la tutoría de este día. La temática que vamos a abordar ahora es una temática trascendente para un docente de matemática, en este caso un docente que va a tener bajo su cargo experiencias de enseñanza y de aprendizaje en el aula, concretamente en el área numérica, en el área de matemática. ¿Por qué? Pues hay una simple y sencilla razón de esto, y esa situación es que los alumnos que usted va a tener enfrente en el aula, cada uno de ellos son seres, son entes totalmente distintos uno de otro. Primera premisa. No hay nadie, así como nuestras huellas digitales son distintas, pues esa es la idea de que cada estudiante, cada muchacho, cada muchacha, cada chico, chica, son totalmente distintos. Sí, físicamente es un niño, es una niña, un hombrecito, una mujercita, pero diferentes, distintas, por múltiples situaciones de entorno, situaciones sociales, situaciones de cognitivas, que ya la vamos a ir viendo, etcétera. Entonces, esa es la primera premisa, que hay diversidad de estudiantes dentro de la misma aula. Y justamente ese es el título, mire, diversidad en el aula. Entonces, cuidadito con creer que todos aprenden, segunda premisa, al mismo ritmo, porque es falso. Los estudiantes no aprenden, así escúchenlo bien, no aprenden al mismo ritmo. Uno de docente, cuando comienza en sus primeras intervenciones, cree que todo está como marcado por tiempo. Si usted da un espacio de 3 minutos para que desarrollen un problema, pues en esos 3 minutos todos deben de terminar.
Y se va a dar cuenta que usted dio esos 3 minutos y algunos puede hacer que hasta en menos tiempo le haya resuelto un ejercicio. Pero otros, en esos 3 minutos, apenas están entrando como a razonar qué es lo que les están preguntando. Y uno ya quiere una respuesta inmediata. Claro, un docente que sabe de pedagogía, de psicología y de didáctica, que es la otra área interesante, va a entender que los aprendizajes también son distintos, así como es distinto el niño y la niña. Entonces, la segunda premisa es, aparte de ser distintos, física, mental, espiritual, corporalmente, también va a existir una diferencia en el aprendizaje. Y esto nos va a llevar entonces al pensamiento de, ¿y entonces qué hago como docente? Pues lo que va a hacer es darle el espacio y darle el tiempo a cada persona para que adquiera competencias. Porque lo ideal es que este muchacho que se está preparando, usted deje en él o le ayude a él a construir, porque esa es otra cosa, no solo es grabar, a construir aprendizajes significativos. En tal sentido, va a existir la posibilidad en un momento dado de entrar a lo que en pedagogía se conoce una ACE, una adaptación curricular. Ok, comenzamos. Lo primero que vamos a ver es esto que estoy mencionando, la diversidad en el aula. Primera proposición. Leo textualmente, las diferencias entre los estudiantes en el aula van a evidenciar que cada persona, cada sujeto, dice ahí la diapositiva, que aprende, o sea, que está metido en un proceso de aprendizaje es único, único, único. Y entonces, establecer que son distintos, que son diferentes, es un elemento que no se puede obviar, es un elemento insoslayable, se llama. Si usted desea entender, comprender, conocer cómo es que se dan los aprendizajes en las personas. Si esta primera proposición nosotros la interiorizamos, pues la primera pregunta que yo haría es, ¿se recuerdan ustedes cuando estaban en primer grado? Acuérdense, ya algunos habrán pasado algunas, como decían los indios, algunas lunas, ¿verdad? Los indios cherokee, algunas lunas, otros dicen algunos agostos, otros algunos septiembre, dependiendo del mes en que hayan nacido, pero les invito a que retrospectivamente se vayan ustedes cuando tenían en forma normal, si alguien inició su proceso de aprendizaje en un tiempo pues estándar, tendría que haber sido a los 6 años o 7 años, pero probablemente algunos pues tuvieron su primer grado a una edad mayor, no importa. Yo lo que les pido es que retrocedan y les preguntaría, ¿se acuerdan de su primer día de clase? Y es pregunta para que me lo contesten. Alguien del grupo. Jacqueline Mendoza. Bienvenida. Sí, Jacqueline, despreocúpese que este primer día es eso, es el aprendizaje de una nueva herramienta para algunos. Así que yo ya he tenido con esta mi tercera sesión, llamémosle así, y nada, pues ahí estamos, ¿verdad? En ese sentido. ¿De acuerdo? Bueno, estaba preguntando que si se acordaba de su primer día de clase. Y
Se está uniendo José Enrique Martínez Castaneda. Muy bien. José Enrique Martínez Castaneda. José Enrique. Es del, pregunto, ¿es de qué sede? Si estamos ahí, José Enrique, ya abandonó la conversación. Antonio, el apellido, por favor. Pues estoy chequeando quiénes se han incorporado. Ok. Muy bien. Hacía una pregunta para que pudieran compartir. No sé si tenemos, nos hemos desconectado temporalmente o qué, porque nadie responde. Favor de confirmar. Ya. Ingeniero, buenos días de nuevo. Muy buenos días, gracias. En cuanto a la pregunta que usted hace, en mi caso, esto ocurrió ya hace un montón de décadas. Ajá. ¿Cuántos años tiene? De 58. Ah, bueno, entonces casi somos de la misma generación. Yo nací el 55. Usted nació 7 años después. Sí, en el 61. 61, fue 6 años después. Ajá, dígame, cuénteme. Sin embargo, yo me he desempeñado por casi todo mi tiempo laboral como docente. Ajá. ¿En escuela pública o colegio? En los dos sectores. Ah, bueno, qué bien, qué bien. Y lo que sí he observado, lo que se me viene a la mente es las reacciones que tienen los estudiantes. Yo he trabajado sobre todo con el séptimo a noveno grado, bachilleres y a nivel universitario. Correcto. Pero en cuanto a los jovencitos, las reacciones que tienen los jóvenes, porque estamos hablando ya de séptimo para arriba. Bueno, sí. O los bachilleres y los estudiantes universitarios, las reacciones que tienen es la curiosidad por saber. En algunos casos hay algunos que se conocen entre sí por años anteriores y en otros cuando son totalmente nuevos en el establecimiento empiezan las conversaciones respecto de dónde vienen. Bueno, yo he trabajado con pluricultural y multiétnico, he trabajado mucho tiempo en Guatemala y entonces no, ahí las reacciones son muy diversas a las de acá porque por lo pluricultural pues son diferentes costumbres, diferentes formas de actuar. La etnia también marca respecto al idioma maya que hablan y algunas reacciones respecto a la diversidad que existe en que un dialecto tiene tantas variantes, por lo cual yo estoy en contra de decir que es un idioma, porque tal vez a una distancia de 6-7 kilómetros hay una comunidad donde la palabra que donde yo estoy trabajando significa algo, el mismo fonema, la misma palabra escrita como tal tiene otro significado y se enmarca dentro del mismo, ellos le llaman idiomas, el idioma quiché, por ejemplo. Pero en sí cada quien es diferente, cada quien marca una forma de actuar, una forma de conversar, una forma de pensar y de la misma manera una forma de aprender. Entonces no se puede estigmatizar a una persona de determinada manera sin respetar esos ritmos de aprendizaje que ellos tienen. Entonces hay que, si el tiempo lo permite, porque a veces podemos tener de 40 a 60 alumnos en un aula por las características del sistema educativo, pero hay un momento en que uno tiene que individualizar de alguna manera, así como van a haber alumnos que van súper adelantados también o que van investigando y preguntan sobre temas que uno no ha desarrollado.
pero que ellos ya están preguntando, entonces hay que tratarlos individualmente, decirle, mira, te voy a responder si quieres en el recreo o en un momento que tengas libre, porque si no los demás alumnos se empiezan a platicar, pierden el interés en la clase porque no entienden lo que se va a desarrollar, menos lo que está más adelante del contenido que se está desarrollando. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con los alumnos como tal, pues. Fíjese, Javier, que quiero comentarle que ahí en lo que usted me está diciendo, hay dos detalles. Como personas de un mismo país y de cercanía geográfica. No, yo no oigo. ¿Vos oís? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se oye, no se oye? Sí, yo lo estoy escuchando. Entonces, si alguien... Sí, sí, escuchamos. Ok, estamos bien. Enrique, bueno, muy bien. Entonces, decía que sobre el comentario de la... Aquí lo voy a ver porque aquí está muy borroso. De las etnias. Estamos comenzando. Quienes tengan micrófono abierto en este momento, cerrémoslo para que podamos, cuando alguien quiera participar, lo apertura. No sé si Enrique o Javier están ahí, bueno, pero que no se oiga el ruido externo. Bueno, la cuestión es, en lugares donde, como en Guatemala, justamente es un ejemplo muy interesante, a 5 o 10 kilómetros de distancia y a veces más cercano, justamente hay dos entes distintos de tradición, siempre un mismo origen, pero que hablan diferente. Ya se imaginan eso, tener esa situación en el aula. Pero aparte también de eso, ver de qué manera aparecen los niños con diferente intensidad de aprendizaje. Incluso los que tienen problemas de aprendizaje, ¿no? Con los que se llaman los estudiantes TDA, los trastornos de aprendizaje, ¿verdad? Pero están nosotros también, los que son aventajados, como nos comentaba Javier. Y es que todos necesitan ser atendidos. Y claro, no se pueden atender todos a la vez. Primer detalle. Segundo detalle, justamente cuando hay una pregunta que de repente puede sacar del entorno, del conocimiento, del entorno de momento, del entorno en que se está trabajando, una recomendación de mi parte. Si usted, oiga bien, no sabe la respuesta, admítalo y diga, mire, en este momento no le puedo contestar, le prometo al día siguiente traerle la respuesta. Es la mejor respuesta que puede alguien dar cuando en ese momento no sabe la respuesta a lo que le están dando, porque podría improvisar, pero si en esa improvisación comete un error de concepto, un error de conocimiento, etcétera, téngalo por seguro que sus estudiantes le perderán la confianza durante todo el ciclo, durante todo el año. Entonces, es mejor, dice un dicho, pasar un día por ignorante que toda la vida, ¿verdad? Así que ese es un consejo para llegar al viejo, por cierto. Así que sigo con la presentación. Interesante este tema de la multiculturalidad. ¿De qué manera se puede atacar? Seguimos entonces. El segundo planteamiento es, usted va a tener alumnos de distinta raza, de distinto color, de distinto tamaño, de distintas características físicas. Es obvio que en los rasgos de personalidad y en las manifestaciones de comportamiento de los estudiantes usted va a encontrar esta situación. No todos los estudiantes en un momento dado van a estar atentos a lo que usted está exponiendo. Hay unos que van a estar durmiendo, otros que le van a escuchar 2 minutos y le dejan de escuchar 3.
otros que nunca le van a escuchar en ese momento. Pero usted tiene una tarea, y la tarea es que todos le alcancen en la medida de sus posibilidades a captar ideas globales, generales. Y esa es una tarea interesante que ya en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el maestro va a ir descubriendo de qué manera va a hacer. A veces no solo es estar en un aula como una especie de sábelo todo. En un momento dado, usted va a tener que hacer dinámicas que rompan el hielo. A mí me gustan, por ejemplo, las capacitaciones que se dan en otro entorno que no es una educación formal, que es educación no formal, pero que es educación técnica. En el caso de las capacitaciones que da el INSAFORP. Les comento esto porque es interesante también llevarlo al aula. ¿Qué es lo que sucede? En este momento estoy con algunos problemas técnicos, pero estamos bien. Decía que en un momento determinado usted va a tener que romper esquemas de rigorismo, si se quiere, académico, y hacer una dinámica en donde los estudiantes sean sacados del sopor, o sea, de aquel ambiente pesado que a veces significa una clase de matemáticas. ¿Y de qué manera se hace? Pues nada, lo pone de pie, ya lleva pensada una dinámica en donde los muchachos se levantan, mueven sus manos, cantan, etcétera, etcétera, y usted ha roto en ese momento el sueño que tenía el muchacho. Claro, son maneras, si se quiere, no tan adaptadas muchas veces a los entornos oficiales, en donde si un director de repente pasa por un aula y oye que en el aula hay risas, hay aplausos, etcétera, y no sabe de que también estos son ambientes de aprendizaje, de repente se puede escandalizar. Entonces, recomendación también, antes de hacer esto, comuníquele a su superior que usted va a hacer algunas dinámicas que van a causar momentáneamente, unos 3-4 minutos, algún ruido, que no es desorden, ni que lo han agarrado ahí de piñata a usted, ¿verdad? Así que eso como observación. Entonces, los ritmos de aprendizaje, tercera proposición, difieren en los estudiantes, ya lo mencionaba, no solo para captar la información, o sea, no solo para recibir el mensaje, sino también para mentalmente procesarlo. Y obviamente, un estímulo que llega al cerebro, nosotros esperaríamos que la respuesta sea inmediata, pero no siempre lo es. Algunas personas son de respuesta inmediata y otras tardan algunos segundos más o minutos más en emitir una respuesta al estímulo que se ha planteado. Obviamente también el estudiante tiene distintos intereses por asignaturas. Ya lo hemos visto un poquito con las inteligencias múltiples, que por cierto, 2-3 personas han compartido. Ya voy a dejar esto como una actividad. Me interesa saber, porque es una experiencia que les digo que muchos no tienen y que probablemente en otras tutorías no se los van a administrar, porque esto no es parte de una obligación hacerlo, y es que cada quien pueda hacer su evaluación de inteligencia múltiple. Digo, 2 personas han compartido, voy a hablar de esto también al final de la tutoría. Entonces, dependiendo de qué inteligencia, fíjense, sea la que tenemos más priorizada, más aventajada, etcétera, así van a ser nuestros intereses. Se entendería que un estudiante que está en este tipo de cursos, en cursos de psicopedagogía para la enseñanza de la matemática, en el fondo tenga arriba de un 50% de interés por los procesos lógico-matemáticos, así de simple. Pero
no se preocupe si usted está en esta asignatura, en esta materia, y su inteligencia lógica matemática anda un poquitín por debajo. Porque ahí se presenta el fenómeno de que a usted le interesa, pero que no ha descubierto todavía cómo puede superar esas situaciones. Así que eso es interesante. El interés que tengan por la asignatura. Un estudiante puede tener interés por una asignatura física, les digo, el área de las ciencias naturales, o puede ser que tenga un interés por el área matemática, o bien por el área literaria. Entonces, claro, todos llevan como normativa que tienen que estar en sus distintas procesos evaluativos de las distintas asignaturas, pero hay unos que les interesa más en un momento dado un área, y usted no se sienta, por favor, menospreciado como docente, porque esto se dé, ya digo, distintas maneras de tener interés por las materias, habilidades, aptitudes y estilos de aprendizaje. Fíjese de que hay algo que se omite muchas veces. Yo me he desenvuelto la mayor parte del tiempo en matemática, física y química. Trabajado en química también. Sí, también. Interesante. Dele. Yo me recuerdo que cuando fue la reforma educativa, ya por 1968. 94. Sí, 94. Y en el 97 se dieron las capacitaciones por parte de la UCA. Sí, 96, 97. 96, 97, bueno, sí. Ahí se dieron a conocer las famosas dinámicas. El problema es de que mucha gente abusó de ese recurso y cada vez que llegaban al aula, una dinámica y hacer relajo, desorden, pero yo entendí que una dinámica se tiene que hacer utilizando un eje transversal. Y en el momento preciso. Exacto. No todo el tiempo. Sí, y eso fue lo que ocurrió. Entonces llegó un momento en que prohibieron que se realizara eso. Por otro lado, al introducir un eje transversal, puedo también aplicar el aprendizaje lúdico. Correcto. Aprender a través del juego. Por ejemplo, si voy a aprender productos notables. Sí. Y yo sé que los muchachos andan por ahí, la mayoría de ellos andan tarareando una canción que está de moda. Entonces voy a meter como letra de esa canción la regla de los productos notables. Correcto. Por otro lado, la enseñanza de la física y la química en muchos momentos se vuelve muy teórico. Correcto. Estás viendo un libro de texto donde se realizan las cosas, pero dice uno, ¿cuándo, si el establecimiento no cuenta con el recurso, cuándo voy a tener en mis manos los instrumentos necesarios para poder desarrollar esto? Pero ahí está la iniciativa de uno, porque por ejemplo en México existe un programa que se llama Telesecundaria, también existe en Guatemala. Correcto. Y son programas diseñados para las áreas rurales donde el acceso es muy difícil. Entonces hay que desarrollar lo que son los experimentos de física y de química con lo que esté alrededor. Con materiales del entorno se llama. ¿Sí? Exacto. Entonces, en algún momento uno tiene acceso a ese material bibliográfico donde le dicen, mire, para poder explicar las leyes de Newton, lo puede hacer de esta manera, con estos recursos que usted tiene a la mano. Pero eso está en la iniciativa y en la didáctica del docente para poder llegar al alumno que está interesado o cambiar la forma rígida de una clase por algo dinámico. Fíjese que hoy que usted toca esta temática, surge también de mí para ustedes la siguiente idea. Un profesor que se va a dedicar a estas áreas numéricas debe ser un profesor que no se duerme en sus laureles. ¿Qué significa esto para mí? Que investigue permanentemente todos los días. Es decir, hoy tenemos la facilidad que antes no se tenía del bendito Internet. Hoy usted a través del Internet se puede dar el lujo justamente de llegar a ciertos lugares, direcciones, como acaba de mencionar, estas maneras que usa México. De México lo conocía, de Guatemala no. Hay programas, hay libros que van orientados
a las comunidades rurales, o sea, los pueblos que no están en un entorno de urbanidad, que son rurales puramente, pero que también ahí en los mismos ministerios de educación prevén o que puede ser posible el aprendizaje guiado por docentes y puesto en práctica también por los estudiantes para que adquieran destrezas, competencias y habilidades en todo el sentido. Pero esto, si uno como docente se encajona, llamémoslo así, al texto que me dieron y no me salgo de ahí porque ahí tengo todo, en un momento dado está perdiendo la posibilidad de la riqueza que hoy significa la nube, el internet, ¿no? Entonces, esto que hoy tiene el magisterio, tienen los docentes, ojo, no se tenían antes. Si yo les contara de mis tiempos, en donde la bendita calculadora, que hoy pues es una herramienta de uso popular, cuando yo estudiaba mi primer año de ingeniería, tuve la posibilidad por 75 colones de aquella época, cuando el salario mínimo era de $120, 120 colones, de comprar mi primera calculadora, entre comillas, científica. Y no era tan así de científica, no crea, calculadora, porque las científicas vinieron un poquito después. Les estoy hablando del año 1974, estudiando ya mi segundo ciclo de ingeniería en la Universidad de El Salvador. No habían, allá trabajábamos, si alguien lo recuerda, con reglas de cálculo, que para un docente de matemáticas también sería interesante recordarla en estas alturas su uso. Sin embargo, teníamos las tablas, los logaritmos con tablas, las funciones trigonométricas con tablas y operaciones manuales, raíz cuadrada, etcétera, a puro cálculo. Cuando vinieron estas calculadoras, no eran científicas, sino que eran calculadoras de 4 operaciones básicas más raíz cuadrada y porcentaje, que son las calculadoras estas hoy chiquitas que usted puede adquirir por 3, 4 colones o dólares. Pero lo que le quiero comentar es que la llegada de ese pequeño instrumento, que era un instrumento como que era un pesadito, con una pantalla verde, porque la recuerdo, y de marca Santrum, así era la marca de la computadora, Santrum, pesaba un poquito más grande que un celular. No sacaba, en esa época, a los que tuvimos la posibilidad de comprar esa calculadora, nos sacaba y nos daba ventaja competitiva contra el que solo trabajaba con regla de cálculo, porque seguíamos usando las benditas tablas de logaritmos, de Wells y de trigonometría también. Pero la rapidez que nos daban los cálculos, operaciones de multiplicación, división, media vez encontrábamos el logaritmo del número y operábamos, etcétera, mucho más rápido, le estoy diciendo, que la misma regla de cálculo, que habían compañeros que usaban muy rápido la regla de cálculo, pero les digo, nos daba fracciones de segundo distintas y procesos mucho más rápidos. Entonces, este recurso tecnológico, esta herramienta que hoy tiene uno, debe de ser elementos que nos ayuden a hacer más fácil, más sencillo, más operativo los procesos de formación. Así que eso como una pequeña anécdota. Vamos ahora a ver la diversidad en el aula. La educación reconoce la diversidad y respeta las diferencias individuales. Fíjense, a nivel de país tenemos una política de educación inclusiva que va en esta misma sintonía, ¿no? Y es que la diversidad, como lo dice el siguiente párrafo, es condición muy propia de los seres humanos. Y en el proceso educativo no estamos exentos de esto, con diversidad de ideas, experiencias y actitudes previas que puedan tener los alumnos. Vean como un estudiante puede tener no conocimiento formal de una temática, pero sí conocimiento práctico de ella. Entonces, la experiencia y la actitud previa son elementos que le ayudan a la asimilación de un concepto mucho más rápido que otro que no haya tenido esta situación de experiencia previa.
diversos estilos de aprendizaje. Hay muchachos que tienen mentes fotográficas que rápidamente graban, captan y que repiten automáticamente una fórmula, un teorema. Otros, en cambio, van a necesitar usted 4 minutos, 5 minutos, 10 minutos para que alguien aprenda a verbalizar, a mecanizar un teorema, un proceso, una fórmula, etcétera, un despeje, un proceso de resolución de problemas. Y los ritmos son distintos, así como es distinto el estilo de aprendizaje, el ritmo de aprendizaje es distinto. Decía, algunos van a ser rápidos en su proceso de aprendizaje significativo y otros no. Hay distintos intereses, distintas motivaciones, expectativas. En cuanto a una temática, no todos van a estar interesados, aunque les guste una asignatura en las temáticas o en el método que usted está aplicando. Capacidades y ritmos también de desarrollo distintos. En los últimos años, la teoría que tenemos nos dice que debemos responder a diversidades existenciales como la cultura. Ya hablábamos al principio, comentábamos estos casos de la pluriculturalidad, la lingüística, la lengua, ¿verdad? El origen social, el origen familiar. No es lo mismo, fíjense, un alumno que esté en un hogar estable, llamo estable, está papá, está mamá y tiene unos hermanos y el papá y la mamá trabajando, etcétera, que un alumno que solo esté la mamá y que esta mamá tenga que salir muy temprano al mercado a vender lo que sea, o que solo está el papá y no le presta atención al niño. O al revés, no está ni el papá ni la mamá y está con las abuelas o los abuelos. El mismo sexo, hombres y mujeres, ¿verdad? No aprendemos igual, somos, pues, aparentemente, o no debería existir diferencia en aprendizaje, pero sí hay diversidad de aprendizajes entre hombres y mujeres. Sin entrar en polémica, a veces las muchachas, las mujeres, aprenden más rápidamente y llegan a la madurez más rápido que los hombres. Sí, una niña de 13, 14 años, 15 años, a veces es más madura emocionalmente que un jovencito de 14, 15 años. Es más bicho, más hipote. Porque la mujer evoluciona más rápidamente que el mismo hombre. Desarrolla más rápidamente que el mismo hombre. Entonces, llega a etapas de madurez mucho más rápida que los hombres. Y está claro, actitudes ya sea intra o interpsicológicos que están ligados a diversas necesidades asociadas a discapacidades o sobredotación. Aquí existen los conceptos de el déficit de aprendizaje, la hiperactividad y también la supercapacidad o dotación que pueda tener una persona en comparación con el entorno. Un muchacho que tenga habilidades supremas en conceptos de aprendizaje se va a aburrir, escúchelo bien, se va a aburrir cuando los demás estudiantes de repente siguen repitiendo lo que él ya aprendió en cuestión de un minuto. Se aburre, se cansa, de repente puede entrar en procesos depresivos, fíjense. Todo ello entonces está representando ese carácter móvil, dinámico, abierto que tiene la diversidad. Entonces, el docente debe prepararse y debe educar para ese concepto de pluralidad que conlleva la educación. Pero desde la igualdad, vean, educamos en la pluralidad, pero desde el concepto de la igualdad, en el concepto del respeto, que hay diferencias, que hay diferencias sociales, diferencias culturales, lingüísticas, de religión, por supuesto, y cuando hay discapacidades, ya sea físicas o psíquicas, que se puedan presentar. Entonces es interesante
el concepto de que es necesario permitir la diversidad, pero a fin de enriquecer el aprendizaje. Yo permito ese concepto de diversidad, pero a fin de tener herramientas para que se pueda enriquecer el aprendizaje. Entonces, establecer que estoy en conocimiento de la diversidad en el aula me supone que debo de admitir otros puntos de vista. Y sobre todo, cuando voy a tomar una decisión, pueda ponerme y tomar esa decisión asumiendo el otro papel, no el papel de ese momento de el que va a tomar la iniciativa para dar una resolución, sino también de qué manera va a afectar o la va a tomar esta decisión aquella persona a quien va dirigida la resolución. Entonces, son desafíos que tenemos los educadores y nos van a permitir desarrollar planificaciones y proyectos educativos que den respuesta y atiendan estas situaciones. Aquí es interesante conocer los currículos. El currículum como el entorno temático, llamemos así, que nos va a dar la idea de qué o de qué manera o cómo vamos a llevar adelante la parte cognitiva, la metodología, las estrategias que nos van a permitir hacer interesantes y motivantes nuestras clases, nuestros procesos de enseñanza. Finalmente, habíamos hablado en las tutorías anteriores de ciertos factores cognitivos y aquí se vuelven a repetir, es decir, nosotros los factores que ya habíamos hablado, como la inteligencia, pues es otro factor de diversidad. Y las primeras teorías sobre esta naturaleza de la inteligencia comprendían en su mayor parte uno o más de los siguientes tres temas. Primero, ¿cómo está la capacidad de aprender de un muchacho? ¿Cuál es el conocimiento completo que estas personas han adquirido en este momento? ¿Y qué habilidad tienen para tener una adaptación exitosa a ambientes y situaciones nuevos en general? Esto es interesante, la habilidad de adaptación a nuevas situaciones, a nuevos ambientes. El ser humano usualmente es un ente que le cuesta, cuando ya agarró el hilo y la mecánica de un proceso, le cuesta sobremanera modificar sus maneras de actuar. Se presenta una situación que es la dificultad de adaptarse al cambio. En una fábrica, por ejemplo, alguien que durante 10 años haya estado trabajando bajo una misma metodología, bajo unas mismas instrucciones operativas, vaya a cambiarle usted en un momento dado sus procesos de operatividad y se lo va a hacer en principio para que usted lo vea, pero luego si tiene la posibilidad vuelve a retomar su metodología anterior. Claro, es ahí donde los supervisores, en este caso los docentes, debemos tener esa presencia, esa cercanía con la persona que va a modificar sus métodos de trabajo para motivarle e irlo preparando a que está probado que esa nueva metodología le va a dar mejor resultado. Cuando después de muchos días de modificación de esta tecnología o de esta operatividad, la persona se da cuenta que efectivamente es mejor, hasta ese momento lo va a hacer con mucha fluidez, etcétera, ¿no? Este es el aspecto de la inteligencia, pero también la personalidad es determinante en la comprensión de la diversidad y de qué manera repercute en los procesos de aprendizajes. Esto no solo va a ser en áreas cognitivas, también va a ser en áreas físicas, en áreas afectivas, en áreas sentimentales. La actitud misma, a nivel de combinaciones, hace obviamente que cada ser humano sea distinto al otro.
Aquí en personalidad es interesante también hablar del aspecto de temperamento. Ya no han oído este concepto. Dice, este tiene un temperamento agresivo o tiene un temperamento muy elocuente, etcétera, ¿no? El temperamento que es parte de la pérdida que cada uno de nosotros tiene para reaccionar ante una situación y que muchas veces lo hacemos de forma distinta. Por ejemplo, una persona que sea muy susceptible a las noticias trágicas, de repente usted le da una noticia trágica y por su temperamento muy efectivo, muy emotivo, de repente tiende a llorar inmediatamente. Otros no, reciben la noticia trágica, pero la reciben con mayor prudencia y la razonan, ¿verdad? Es un ejemplo de temperamento. Otros factores en la diversidad. Bueno, un elemento que constituye la personalidad y que estamos destacando es el temperamento, ¿verdad? Esta manera de reaccionar, nosotros decimos, es innata, la llevamos desde nuestro propio nacimiento. De qué manera respondemos a una respuesta rápida o lentamente, lo hacemos con alguna actividad o lo tomamos con calma, pues son elementos asociados al temperamento. Y los temperamentos justamente, según la respuesta que nosotros tengamos a un estímulo, va a ser predominante en ciertas situaciones de aprendizaje y pueden ser respuestas de tipo impulsivo. Es decir, usted da una orden, usted da una indicación y el estudiante tiende a responder y da respuesta de una manera rápida. Obviamente esta respuesta muy a la carrera puede llevar a cometer errores. Entonces, quiere decir que tiene sus ventajas porque es rápida en la acción, pero tiene sus desventajas porque muchas veces los procesos no se hacen como se deben hacer. En cambio, lo contrario, ser impulsivo es ser reflexivo. Ahí la respuesta es muy cuidadosa y por esta razón usualmente no es una respuesta rápida, sino que es una respuesta que se da a pausas y que a veces puede ser lenta. Ok, vamos a tener acá un breve intercambio de elementos de lo que acabamos de ver para que podamos ir como viendo qué aprendizajes son los que más nos han interesado. Entonces, cedo la palabra a... Estamos conectadas 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13 personas. Entonces, cedo la palabra, pueden compartir a través del micrófono que aperturan o a través de el chat. 5 minutos para esta actividad de intercambio de opiniones. No nos tardemos mucho en respuestas, no seamos tan impulsivos, pero no tan reflexivos también, ¿verdad? Esperando comentarios entonces. ¿Qué experiencias tenemos sobre estas temáticas que se están tocando? No olviden que en este momento el concepto de aprendizaje está orientado a que interioricemos estas concepciones, más que sean teóricas, que sean vivenciales. Vale, ¿quién participa? Ingeniero, buen día. Dígame, Enrique, ¿verdad? Sí, antes que nada, un saludo. Fíjese de que yo le escribí hace tiempo de que por mi trabajo yo no había podido estar. Esta es la primera tutoría que estoy con usted. ¿Y qué le ha parecido? Aburrida, Pues la ¿verdad? verdad, no tanto así. La verdad es que es un nuevo programa de adaptación, siento yo, porque
la primera vez que veo la plataforma Teams, pero está bien bonita, bastante interactiva, veo. Sí, fíjese que eso quería, es bueno que lo comente. El Skype de repente, si yo o sea, estoy dando una opinión muy a priori, muy, ¿cómo se llama? Impulsiva, pero también trato de hacerla reflexiva. Me está gustando porque me da la posibilidad de ver en un momento dado quienes están participando, y cuando alguien se incorpora me lo notifica, cosa que no lo tenía en el otro. Entonces, uno, dos, siento que puede darnos mejor rendimiento en el proceso de aprendizaje. Continúe, Enrique. Sí, es correcto. Bueno, dando mi opinión sobre esto, la diversidad en la educación es bastante amplia, ¿verdad? Vemos que cada persona piensa diferente, a partir de ese momento se da la diversidad y sobre todo todos los factores que intervienen en ella. Porque yo recuerdo que cuando iba a la escuela siempre habían personas como bien opacas a responder a veces las preguntas que el profesor hacía, más sin embargo sabían la respuesta. Y habían personas siempre, ¿verdad?, que aunque quizás no lo sabían, pero intentaban hacerlo. Entonces todo eso en el ámbito de docente viene a ser bien importante, ¿verdad? Conocer cómo es cada alumno, o por lo menos intentar ver qué es o cómo se desenvuelve el alumno en el aula. Ok, gracias. Como es su primera intervención, Enrique, una presentación ahí brevísima de su persona. Sé que es de Aguachapán. Sí, es de Aguachapán. Sí, ¿Trabaja en el área o trabaja en otra área? ¿Edad que tiene? Dígame. Sí, mi nombre completo es Gilberto Enrique Rivera. Sí. De trabajar, sí trabajo en una pastelería, tengo 18 años y bueno, para mí es un orgullo poder ser parte de la universidad y haber finalizado el primer ciclo y estar en este ciclo con toda la gana, ¿verdad?, posible de poder aprender y sobre todo de pasar el ciclo con, no tal vez con altas calificaciones, pero sí dando lo mejor de mí, que es lo que más importa, ¿verdad? Sobre todo con mis compañeros, que aquí tengo dos, a quienes, si ellos quieren, ¿verdad?, dar una opinión, yo les voy a prestar el micrófono, bueno, ¿verdad? ¿Quiénes son los que están ahí con usted? Elsa Solórzano y Jacqueline Mendoza. Ah, vaya, qué bueno que me lo menciona, porque cuando sean casos así, oigan, jóvenes, todos, a veces tenemos, oiga, antes de que se presente el cita, ya le doy la palabra. Enrique está con otras dos compañeras, es Elsa Solórzano, que también es de Huachapán, ¿y quién es la otra? Jacqueline Mendoza. Jacqueline Mendoza, ¿verdad? Están compartiendo una misma computadora, ¿sí? No, estamos en la sede. Cada quien tiene su computadora. Ah, vaya, pero Elsa no la había chequeado. Bueno, entonces, a lo que me quiero referir es que podrán existir casos en que, por lo que sea, por la conectividad que falló, de repente alguien se quedó con conectividad activa y la otra persona o las otras no pudieron. No se traten de recuperar la conectividad, pero si tecnológicamente no es posible, aquel que tenga conectividad, pues comparte, pero me avisa, mire, estamos acá, para que yo sepa que estamos en conexión, no solo una, sino que es multiconectividad. Ok, Elsa, ¿sí? Sí. Iba a comentar algo, Elsa, ¿no? ¿O no? No. ¿Verdad? No. Va, perfecto. Muy bien. Entonces, bienvenido, Enrique. Yo voy a tomar tu... Usted me avisó, me recuerdo, me mandó un correo y le dije que se incorporara. No me acuerdo si le contesté, pero le dije que no había problema para eso, cuando pudiese lo hiciera. Así que, bienvenido. Otra Gracias. participación, brevemente, ¿verdad? Para poder continuar. ¿Ok? Seguimos entonces. Bien. Vamos a ver la segunda fase, de qué manera se pueden hacer adaptaciones
del currículo, que se llaman adaptaciones curriculares, cuando se presentan estos conceptos de diversidad en el aula. Y el primero de los enfoques es el enfoque de el conocimiento de una necesidad educativa homogénea o común a una necesidad educativa particular, o sea, las necesidades globales y las necesidades particulares o especiales. El primer concepto es que la educación tiene como fin último promover en forma intencionada el desarrollo de las capacidades y apropiarse de determinados conceptos, contenidos culturales que son necesarios según el planteamiento educativo para que el estudiante pueda ser miembro activo y formal en un entorno sociocultural de referencia, que es el país, que es la nación. Ahora se habla, por ejemplo, de valores educativos para formar al ciudadano, al que es parte de un entorno, de una nación, de un colectivo. Entonces, conseguir esta finalidad señalada, es importante que la escuela, y ahí estamos nosotros, está también todo lo que sea la parte administrativa, debe conseguir ese equilibrio, que no es fácil, entre ofrecer respuestas educativas, pero que sean a la vez comprensivas y diversificadas, proporcionando una cultura común a los estudiantes, pero que evite discriminaciones. Una cultura que sea común a los alumnos, evitando esa discriminación y desigualdad de oportunidades, y que respete las características y necesidades individuales. Fíjense, ya se imaginan ustedes las dificultades que debe de tener una persona sordomuda, que son mudas no porque no puedan hablar, sino que son mudas porque son sordas. Entonces no pueden reproducir sonidos. En el aula, un docente que tenga un estudiante sordo-mudo va a ser una situación que alguien podría decir, mire, ¿por qué no se va para una escuela especial? Y no es esa la respuesta, porque ¿qué tal si no hay en 50 o 100 kilómetros a la redonda esa bendita escuela para personas discapacitadas? ¿Qué es lo que tiene que hacer el maestro? ¿Echarlo del aula? No, ¿verdad? Pero tendría que buscar una alternativa de solución a esa problemática. Una primera alternativa sería conseguir que una persona de la familia del muchacho pueda participar en su clase y que permita a través del lenguaje de señas la traducción de lo que usted está diciendo para que el chico esté en sintonía, que sería, si se quiere, una respuesta colaborativa con la familia. Pero si no se puede eso, bueno, saltaríamos al otro entorno que sería al nivel de escuela. Las instituciones educativas deberían tener, pero es un ideal, es un deber ser, no es la realidad, una persona, maestro, que sea como, si se quiere, apoyo a la labor educativa. De hecho, en algunas instituciones los hay, pero no en todas, porque es un costo que todavía no está como muy popularizado o diversificado en la escuela salvadoreña, pero debería existir estas personas para atender estos alumnos que tienen deficiencias, en este caso visuales, o deficiencias, en este caso auditivas, para poder comprender. Entonces, y si no se tiene eso, pues habría que buscar otras instancias que apoyen su labor. No es de entonces de sacar al muchacho. Existen entonces necesidades comunes compartidas por los alumnos, que le van a hacer referencia a los aprendizajes mínimos y esenciales para que él se desarrolle personalmente y tenga también socializado estos procesos educativos en común concurrencia con el currículum escolar.
La diversidad nos remitirá al hecho de que todos los alumnos tienen una necesidad educativa específica y que permite acceder a experiencias de aprendizaje que son necesarias para socializar con cuya activación requiere a veces en forma individualizada atención pedagógica. Muchas veces entonces es cuestión de alguien con deficiencia de aprendizaje, pero no porque tenga una enfermedad, sino que en ese momento aprende a ritmo más lento, usted le pueda dar su tiempo para que él a su ritmo pueda adquirir el conocimiento, adquirir la capacidad que se requiere en ese momento. Hay que tomar en cuenta que no toda necesidad individual es especial, atentos, y que pueda ser atendida a través de actuaciones que todo profesor debería conocer para dar respuesta a la diversidad. Por ejemplo, ¿qué es lo que puede hacer? Dar más tiempo al alumno para que aprenda un contenido. Mire, el examen es, esta prueba corta es de 20 minutos, pero sabe que el muchacho ha detectado usted que aprende y que da respuestas más lentas, pues dele 10 minutos más, 15 minutos más. Y los demás no tienen que protestar. ¿Por qué? Porque es un compañero que requiere ese tratamiento. O bien, si ha detectado que esa prueba a él en 20 minutos no le da, hágale una prueba especial. Genere con él un tipo individual de estrategia evaluativa. Puede ser una prueba y un trabajo adicional que él lo lleve para casa. Esas son actividades complementarias, ¿verdad? En algunos casos, sin embargo, determinadas necesidades individuales no pueden ser resueltas por los medios señalados. Es preciso poner entonces ayudas, recursos y medidas pedagógicas especiales, o a veces de forma extraordinaria y distintas, según el tipo de alumno. Además, estas necesidades educativas especiales van orientadas a los alumnos que presentan usualmente dificultades en el aprendizaje o desfasamientos en el currículo, según la edad que tiene y que requieren ser atendidas. Vea, la edad es otro elemento también interesante a tomar en cuenta para hacer adaptaciones curriculares exitosas. Entonces, medios de acceso al currículo, adaptaciones al mismo currículum y atención especial según la estructura social y el clima emocional en que se va a realizar ese hecho educativo. Entonces, este concepto implicará que cualquier alumno que tenga esos problemas de aprendizaje, por cualquier causa, debería recibir ayuda y un recurso adicional que permita o que necesite, ya sea temporalmente o permanentemente. 2. Respuestas a la diversidad en el currículum escolar. Se desea tener entonces currículum o currículum abiertas y flexibles que permitan dar respuestas a este doble reto de comprensión y diversidad. Pero además estos currículos deberán ser amplios y equilibrados en cuanto a tipo de capacidades y contenidos que contemplan no solo desarrollar capacidades cognitivas y de contenidos conceptuales en detrimento de otros tipos de capacidades y de contenidos, que también son esenciales. Entonces, se habla del desarrollo de currículas paralelas para alumnos de educación especial. 3. Respuesta a la diversidad en el contexto del centro educativo. El centro educativo que planifica las acciones educativas ha de tener en cuenta a ese tipo de alumnos para incluirlos en los procesos de pertenencia a culturas provenientes de ambientes sociales. Además, vamos a señalar algunos aspectos que pueden ser objetos de revisión en el ámbito escolar. Primero, reflexión y visión que tiene la escuela de desarrollar y motivar aprendizajes y diversidad. En segundo lugar, el currículum escolar debe ser amplio, equilibrado y diversificado. Tercero, escuela para diversidad implica aprovechamiento
y maximización de recursos materiales y humanos disponibles. Usted cuenta solo con una persona para atender estas necesidades, pues en un momento dado tendría que adaptarlo para cubrir necesidades de estudiantes que tengan esta dificultad. Cuarto aspecto, identificación de las dificultades. Usted no puede ayudar a alguien si no conoce el problema. Entonces, debería tener un docente la capacidad de poder identificar cómo atender estos casos especiales, es decir, leyendo, instruyéndose, formando. Finalmente, es necesario tener climas agradables que permitan favorecer el desarrollo de la institución. Cuarto, contexto del aula. Estábamos a ver del centro escolar, hoy bajamos al aula. Y las decisiones que el proyecto del centro haya adoptado se deben materializar en el aula. O sea, el centro planifica, pero donde se ejecuta la acción es en el aula, ya que en ella tienen lugar los procesos de enseñanza-aprendizaje y es donde más intensamente se puede ejercer una influencia directa para desarrollar a los alumnos. Entonces, la cuestión es cómo organizamos las situaciones de enseñanza-aprendizaje de esta manera para hacer personalizadas estas experiencias de aprendizaje, es logrando el mayor grado de interacción y participación de todos los alumnos. Es decir, los mismos estudiantes que no tienen dificultades deberían ser una especie de colaboradores para que aquel estudiante que tenga dificultad pueda solventarla y salir adelante. Las adaptaciones del currículo, elementos a tomar en cuenta para lograr estos propósitos. Primero, conocer bien posibilidades de aprendizaje, los maestros. Ayudar a los alumnos a construir aprendizajes que les sean significativos. Organizar las experiencias de aprendizaje para que todos los estudiantes participen y progresen en función de sus propias posibilidades. Luego existen diversos medios para lograr estos propósitos. Por ejemplo, estrategias metodológicas en el marco de temas pedagógicos principales, estrategias de aprendizaje cooperativo, lo que mencionaba anteriormente, y otras experiencias que permitan determinados contenidos. Finalmente, el aula debe estar organizada en forma para permitir esto, horarios y climas de respeto y valoración. Vamos a ver, ¿alguien tiene abierto ahí micrófono? ¿Va a participar? Hola, hola. Pero ya no lo fuiste a hacer el examen. No... Hola, hola, Daniel Vázquez. Ah, ya. Bueno, buenas. Sí. Para entonces yo puedo. Juan Daniel, bienvenido. Hasta ahora se incorpora, ¿verdad? Cecilia Gutiérrez, también, bienvenida. Jocelyn Aquino, que se une de nuevo, etc. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a completar la temática que estamos trabajando. Decía que algunos elementos interesantes para poder hacer adaptaciones de currículo, crear climas de respeto y valoración entre los alumnos. Es decir, cuando hay diversidad, debe de existir respeto a esa diversidad, no solo de parte del docente, también de los mismos compañeros de aula. Y aquí entro ya al entorno de lo que vamos a llamar adaptaciones curriculares. Primero, ¿qué elementos tiene el currículo? Bueno, tiene objetivos, contenidos, actividades, tiempos de desarrollo de cada actividad, qué recursos didácticos voy a usar, qué metodología y procesos de evaluación. Ese es en general el elemento básico del currículo.
son procesos continuos que se pueden ajustar. Deben tomar en cuenta estos elementos de acceso al currículo y dar respuesta a las necesidades educativas especiales de estudiantes. Este es el concepto de la adaptación curricular. Son procesos continuos que necesitan ser ajustados, que están basados en los elementos básicos curriculares y que deben dar respuesta a las necesidades que tienen los estudiantes. Bueno, aquí tienen una imagen. Y aquí hay dos personajes que dicen, están viendo a esta maestra que ha adaptado, si se fijan, como los muchachos son muy dados a la parte visual, a los medios electrónicos de televisión, cine, etcétera, pues la maestra se le ocurrió para que le escucharan adaptar esta especie de polea y colocar esta especie de televisión, ¿verdad? Y ella se puso detrás. Y los muchachos que vean aquí hay un desorden, en un momento dado, todos en alguna forma pueden estar viendo como que fuera una película. Dice, es un poco incómodo, pero es la única forma de que los chicos nos presten algo de atención durante la clase. Sin comentarios, ¿verdad? Las adaptaciones curriculares, entonces, los elementos de acceso al currículo son organización institucional, apoyo didáctico, apoyo pedagógico, apoyo técnico, apoyo tecnológico y la misma comunidad y cuestiones de accesibilidad. Aquí coloco, por ejemplo, algunos grados de adaptaciones curriculares. El primer grado es modificar los elementos de acceso al currículo dejando intacto el currículo en sí. Por ejemplo, pueden ser textos en braille, material lúdico, que ya se mencionaba, multisensorial, eliminación de barreras arquitectónicas, entre otros. Grado 2, modificar métodos y actividades. Grado 3, modificar contenidos y objetivos. Es lo que usted puede ir tocando para hacer adaptaciones curriculares. Por ejemplo, usted puede hacer adaptaciones en los objetivos y contenidos. Puede cambiar secuencias, puede cambiar tiempos, la misma introducción a los contenidos, qué es prioritario, puede ser un tema no prioritario, se deja al final, o si usted considera que ese tema a este chico que tiene esa dificultad le va a ser muy compendioso para su aprendizaje, incluso podría llegar a eliminarlo. Esa es una adaptación curricular. En las actividades, usted puede tener, si no son actividades grupales, pueden generar actividades individuales, actividades de análisis, actividades que sean ejecutadas y expresadas de forma distinta, actividades diversas de enseñanza, aprendizaje, pequeños grupos, trabajos grupales, en parejas, etcétera. Planificar actividades de libre elección. Le dice usted al estudiante, mire, puede hacer esta actividad, número 1, la 2 o la 3, y que deje a libre elección de él la que le sea más factible y comprensible. Debe existir, eso sí, una explicación clara, concisa y efectivamente interpretada por los estudiantes para definir qué es lo que ellos van a hacer. Y sobre todo planificar actividades que involucren el entorno. Por ejemplo, cuando se está enseñando que en biología los tipos de hojas, una actividad obviamente de trabajo es que ellos coleccionen estas hojas y que las clasifiquen y que hay un álbum de ellas. ¿Qué variables vamos a considerar para tomar decisiones respecto al método o a la metodología de enseñanza? Bueno, ¿cuáles son las características de estudiantes? ¿Cómo son sus estilos de aprendizaje? ¿Qué necesidades tienen los alumnos? Y esto es interesante, de qué manera hay una actitud y fundamentación técnica y teórica del docente. Los procesos de adaptación curricular, es decir, la oferta educativa que va a ser el centro y que da respuesta a estas necesidades especiales de los alumnos, se puede considerar en 4 etapas que son fundamentales. 1, una evaluación inicial psicopedagógica al estudiante, qué necesidades educativas hay en la institución y que se pueden considerar especiales,
cuál es nuestra respuesta educativa y de qué manera le daremos seguimiento. Ese es un concepto global de adaptación curricular. Y acá aparecerán, lo voy a comentar el día lunes, la evaluación psicopedagógica, necesidades especiales, respuesta educativa, seguimiento, y lo interesante es que estas respuestas son trabajos colaborativos, o sea, no pueden ser trabajos individualizados, deben de ser trabajos que mezclen una cantidad de actores. Los objetivos de intervención son distintos, las modalidades, el ámbito de intervención y el carácter también diferentes. Y debe existir un nivel de relación que permita interacciones transmisores, jerárquicas lineales y constructivistas o colaborativas. Ok, nos vamos a detener acá porque el lunes quisiera ahondar en lo que vamos a ver, que ya en alguna forma se trabajó, de las inteligencias múltiples, ¿de acuerdo? Que también es interesante volverlo a retomar, ¿verdad? Las inteligencias que existen, había un test que lo vamos a retomar, que lo he compartido y que me gustaría que ustedes lo desarrollaran para luego, conociendo nuestra propia inteligencia más o las inteligencias más desarrolladas, podamos pues tener nuestras potencialidades para dar respuesta a nuestro trabajo de formación en los educandos. Entonces, la parte esta de las inteligencias múltiples, que ya hablamos un poquito en la clase pasada, lo voy a dejar para no trabajarlo un poco así a la carrera para el próximo lunes y ver de qué manera esas inteligencias múltiples pueden ser aplicadas al área matemática. De todos modos, esta presentación que está ahí, se la voy a enviar a su correo para que la puedan tener y visualizar ya antes del lunes, que el lunes vamos a completar esta presentación. Entonces, vamos a participar en este momento. Dejo micrófono abierto para que podamos comentar qué le ha parecido la temática que hemos trabajado este día, que es en general el concepto de qué manera nosotros como docentes podemos dar respuesta a estas necesidades que surgen en las instituciones educativas y que es la diversidad en el aula, que ya sabemos que existe, y de qué manera se pueden hacer adaptaciones al currículum para dar respuesta a esta diversidad. Entonces, dejo estos minutos, 15 minutos en concreto o 10 minutos para poder participar sobre esta temática. Sí, voy a participar una vez más. El nombre a Javier. Bueno, cómo no, Javier. Adelante, Javier. Sí. Sí, se hablaba, por ejemplo, respecto de las personas que tienen algún tipo de Limitante. que los consideramos especiales. Sí, por ejemplo, discapacidad física se llama. Discapacidad exacto. Física. Algunos que son sordos, sí, y que no hablan por esa discapacidad que tienen. Pero estas son personas que son muy persistentes, sí, y en algún momento temáticas. He tenido la experiencia con 4 personas diferentes, entre ellas 3 hombres y una mujer, y en los 4 casos he identificado que son personas que son insistentes en el aprendizaje. Muy raras veces se desvían, pero son temáticas porque media vez ellos creen en algo, cuesta sacarlos de lo que ellos han entendido, aunque no hayan comprendido bien. Por otro lado, cuando hay evaluaciones, uno en determinado momento llega a conocer qué problemas tienen los alumnos. Sí, sí. Y en algún caso me ha tocado tener alumnos que durante el desarrollo de las clases y el desarrollo de ejercicios que se dejan, hablando específicamente de matemática, física, sí, y química, sí, yo les dejo un problema que lo resuelvan en clase y son excelentes resolviéndolo.
son los primeros, pero a la hora que ellos reciben un test escrito, donde lo tienen que resolver, se vuelven toscos, como que no supieran, pierden todo lo que han estudiado, lo olvidan momentáneamente por el estado de nerviosismo o algo que los bloquea. Entonces yo lo que he utilizado ahí en ese caso es evaluarlos sin que ellos sepan que los estoy evaluando. Puede ser una evaluación directa, verbal, cuando yo hago preguntas y sé que por la naturaleza de ellos, previo conocimiento que tenga, sé que me la van a contestar con un tanto de asertividad o totalmente asertivos. Por otro lado, también yo puedo en algún momento diseñar una prueba y decirle a esta persona que me la desarrolle como un ejercicio de clase y ahí lo estoy evaluando. Correcto, sí. Y a la hora del examen, para que los demás alumnos no empiecen a murmurar o empiecen a hablar cosas que no son, pasarle una prueba que ya sé que va a fallar por el estado de nerviosismo que pueda tener o lo que lo bloquea, pero ya la he evaluado anteriormente y entonces ya tengo el resultado del aprendizaje que ella tiene. Tuve la ocasión en un momento también que había una persona que cuando se sometía a una situación de presión empezaba a sudar las manos, le salía agua como no tiene idea, y si tenía un papel en las manos lo deshacía. Simplemente, sí, se le deshacía. A veces cuando estaba desarrollando la prueba tenía algo en las manos y se hacía pedacitos. Un billete, por ejemplo, se le hizo pedacitos. Ahí fue donde me llamó la atención y fue a la primera persona a la cual yo le apliqué el sistema en el cual le hice que desarrollara un examen sin que ella supiera que la estaba evaluando, y después actué de la misma manera y efectivamente resultó con buenas calificaciones. Entonces es parte de mi aportación que podría dar al tema. Bueno, sí, interesante. Lo que usted realizó con estos chicos, con estas personas, justamente es una adaptación curricular en el proceso de evaluación. Es el proceso de evaluación. Exacto. Que usted le toma al estudiante aquello en donde a usted le consta que esta persona adquirió la capacidad. Y eso basta. Es decir, incluso un docente podría darse el lujo de no evaluar a un estudiante porque ya sabe que ha aprendido y tiene la habilidad de desarrollar y resolver una situación que en ese momento se está enseñando. Claro, a muchos esto que estoy diciendo le va a resultar, mire, ¿y cómo lo puede hacer? Pues sí, es decir, usted puede darse el lujo de ponerle 10 a alguien porque sabe que lo merece y lo va a sacar, punto. ¿Por qué? Usted es el docente, usted es el que sabe él respuesta, lo pasa a la pizarra, le responde, usted para qué lo va a evaluar. Claro, a una persona, fíjese, que se le da este privilegio, en un momento dado puede ser contraproducente, hay que saberlo también dar, ¿verdad? Porque pudiera ser que le desmotive. Y digo, no, entonces, ¿para qué? Entonces, son respuestas que se pueden hacer o dar en un momento dado. El caso típico, si usted ha venido evaluando a su estudiante y sabe que es un estándar, un promedio de 9, primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, usted podría evaluarlo o exonerarlo, así se hace en algunas instituciones, de su examen final como premio. Y ya, puede hacer que se le moleste. Ahora, si se le molesta, ¿qué te parece? Le pregunta, ¿qué le parece? ¿Se siente bien? Y él lo puede tomar como un premio y va contando a su casa al regresar que la materia ya la aprobó, que el docente le dijo que estaba exonerado porque él tenía la capacidad. Pero pudiera ser que no lo tome tan en ese sentido. Entonces, y que se sienta desmotivado. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que una solución o una adaptación de este tipo para procesos educativos, no hay tantas reglas así que se cumplen a un 100%. Uno debe tener la manera de poderla aplicar y, claro, en el caso de esto, de muchachos con capacidades especiales o discapacidades que tienen física, claro, usted va a tratar de apoyarle, ayudarle, y téngalo por seguro que no le va a reclamar, escúchele, no le va a reclamar
Si sabiendo que se ha equivocado, usted le pone un 7, un 8, un 9 por su aprendizaje logrado. No le va a reclamar, pero sí dígale, fallaste en este, pero como has sacado muy buenos resultados, yo no necesito ver que has fallado, sino que tu nota es esta. Ahí está tu evaluación. Punto. Y el muchacho entenderá que por su nerviosismo, etcétera, etcétera, pues falla. Claro, habría que buscar, eso sí, la manera como corregir estos síntomas de estrés, que son estresores, se llama, que las pruebas usualmente a cualquiera nos pueden dar esa sintomatología, ¿verdad? Bien, ok, otra aportación. Mientras piensan, hay algunos de Cojutepeque, sí, ¿verdad? Creo que está Javier, ¿verdad? Javier, usted de Cojute. Tengo un estudiante que es García Martínez Buenaventura, no se ha hecho presente a tutorías, sí me entregó un cuadro comparativo y le voy a enviar correo, si usted es amigo, me le dice que se comunique conmigo para saber qué dificultad ha tenido. También de Cojutepeque, Karen Yamilet Rodríguez. Los estudiantes son de Cojutepeque, Buenaventura García y Karen Rodríguez. Y de Aguachapán, los que son de Aguachapán, con William Rodríguez Pérez. ¿Alguien sabe? Ah, Antonio, yo soy Antonio. Ahí está, mire qué bien. Muy bien, ya ubicado. Ah, Buenaventura Antonio. Antonio es, yo creía que era apellido, y es Buenaventura Antonio García. Muy bien. Muy bien, bienvenido. Perfecto. Vale. Y ahora con Karen Rodríguez, sí, si no está. Y Rodríguez Pérez, William Ernesto, que es de Aguachapán. No tengo, vamos a ver, no tengo de Karen Rodríguez Mendoza de Cojutepeque, ni de William Rodríguez Pérez de Aguachapán, teléfonos para poderlos incluir. Si alguien de los que está acá lo tiene, me lo da en este momento, de Karen Yamilet Rodríguez Mendoza o de William Rodríguez Pérez, la primera señorita o señora de Cojutepeque, y el joven o caballero de Aguachapán, William Rodríguez. Si alguien sabe, William desertó, William Rodríguez Pérez. Vale, entonces ya no va a continuar. Vale. Está bien que me lo digan para saberlo, ¿verdad? Ok. De Karen Yamilet Rodríguez de Cojute, ¿alguien que sepa algo? Bueno, les dejo de tarea a Javier y a Buenaventura Antonio que me averigüen, así como a Juan Daniel Vázquez. Daniel, ¿no lo conoce? Bueno, muy bien. Ok. ¿Comentarios más de esta temática? Bueno, voy a terminar con la siguiente indicación. Les voy a enviar a sus correos la presentación en PowerPoint que tengo preparada y que falta la última parte sobre inteligencia múltiple. Ya esta parte de inteligencia múltiple, digo, la tocamos brevemente en la tutoría pasada. Y hay un test en Excel que simultáneamente les he pedido que lo llenen. No lo había hecho formal porque venía esta parte y ahora sí lo voy a hacer formal. Este test me interesa y debería de interesarles a ustedes también darle respuesta seria, respuesta verídica de qué manera usted responde a situaciones que ahí se presentan. Lo voy a volver a enviar con la indicación respectiva. Y la indicación respectiva será que deseo tener la respuesta de ese test el día martes, que es
17 de la próxima semana. Yo lo tomaré en cuenta como parte del proceso evaluativo que con ustedes tengo. Alguien me va a decirme qué porcentaje le va a dar. No se preocupe por el porcentaje, solo óigame las palabras. Es parte del proceso evaluativo que yo tengo con ustedes en esta asignatura. Entonces ya me entenderán. No se necesita mucho saberlo. Entonces, y necesito, sobre todo porque me interesa ver cuáles son sus potencialidades. Ustedes lo van a descubrir de repente algo que no lo tenían presente y de repente les va a aparecer como una inteligencia que ustedes tienen y que no han desarrollado a perfección. Entonces, vuelvo y repito, voy a enviar este mismo día a sus correos la presentación en PowerPoint. Esta grabación que estamos haciendo hoy mismo al finalizar, se comienza a procesar y si ya la tengo, se las envío también el link para que la descarguen. Luego, el día lunes, que es 16 de septiembre, nos vamos a reunir a las 8 de la noche para trabajar lo de inteligencias múltiples y de qué manera las inteligencias múltiples inciden en el aspecto matemático, la parte matemática. Ese mismo día, bueno, ustedes pueden ese test de inteligencia múltiple llenarlo y enviarlo mañana o el mismo lunes. Si no, la fecha límite que yo voy a pedir es el día martes 17 para poder comentar y ver cómo está el grupo. También habría que ver la actividad que tenemos, alguna actividad pendiente y repasar para el examen que viene en la próxima semana, el día sábado. Vuelvo a insistir, en principio es una prueba que van a ir a desarrollar presencialmente a las sedes donde ustedes están inscritos. Entonces, esas serían las indicaciones finales de esta tutoría. Vamos a llegar hasta acá y disponer de unos minutos previos, yo, por ejemplo, previo a la otra tutoría, que tenemos otro enlace siempre en los que lleven conmigo asignatura, nos conectaremos a las 10:05 de la mañana a la siguiente tutoría de introducción a la pedagogía. Entonces, examen de psicopedagogía la próxima semana, día sábado, 8 de la mañana, y de introducción a la pedagogía el sábado 28. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta final? Ok. Ok, si no, pues llegamos hasta acá y digo, estar atentos que le envío de nuevo esta presentación, envío de nuevo el archivo de Excel para que lo llenen sobre inteligencia múltiples. El lunes vamos a trabajar sobre inteligencia múltiples y esperaría a más tardar el día martes de la otra semana tener esa respuesta de ustedes para ver qué inteligencia múltiple tienen ustedes desarrollado. Así que enviaré ese mensaje por correo y estos materiales para poder completar esta tercera unidad. Bueno, se despide María Celestina. Perfecto. Sí, me va a enviar completito, María Celestina, el archivo, que usted lo llena y simultáneamente está, o sea, debe tener las dos respuestas, aunque al final las respuestas de la primera hoja son, de la segunda hoja son el reflejo de las respuestas de la primera. Si ya lo envió, lo voy a revisar, y si no, envíemelo de nuevo, no hay ningún problema. ¿Ok? Felicidades. Sandrita también Rivera ya lo había enviado, hay varios que lo han enviado y nosotros llegamos hasta acá. Entonces, feliz sábado a todos. Hasta el lunes a las 8 de la noche.
Saludos a Jocelyn, Jacqueline, Cecilia. Ok, vamos a cerrar en este momento, a terminar la grabación. Vamos a detener la grabación. Ok, hemos detenido la grabación y se comienza el proceso de